Los géneros de opinión, y esto es muy importante, los géneros de opinión muestran puntos de vista o valoraciones sobre los asuntos de actualidad. Hoy, esta semana, la semana pasada y probablemente la semana que viene, los medios de comunicación están llenos de artículos de opinión sobre la situación en el Medio Oriente. Llenos. Y los artículos de opinión, los textos de opinión sobre lo que pasa en España, llenos. ¿Puedes apagar el móvil, por favor? Por favor. Y si vas a entrar en clase, ven con el móvil apagado, por favor. Luego, los medios de comunicación nacionales, pues evidentemente con la formación de gobierno. Y que, en fin, si amnistías y, en fin, todas las noticias que tienen que ver con eso. Cuando es la noticia, cuando es Pedro Sánchez se ha reunido con Bildu, eso es información. Pero si el periodista o el escritor o el político de un partido, de otro partido, escribe un artículo con su punto de vista sobre el hecho de que se reúna el presidente del gobierno con Bildu, ahí nos encontraríamos con un texto de opinión. En los periódicos en papel, las páginas de opinión arriba tienen escrita opinión, para que el que lee el artículo sepa claramente que aquello no es una noticia, aquello no es una información, sino que aquello es una interpretación o una valoración que un periodista o que una persona de reconocido prestigio hace sobre una información determinada. ¿Eso es un reportaje? No, el reportaje es la noticia grande, estos serían textos de opinión. Textos de opinión. ¿Vale? Esos textos de opinión son subjetivos y son textos argumentativos. Recuperad lo que sabéis de tercero. Los textos de opinión son textos argumentativos, son textos que tienen una tesis y son textos que tienen argumentos y que tienen un punto de vista determinado. Un texto de opinión tiene un punto de vista determinado. Los textos de opinión, con una excepción que os contaré ahora y ya veréis por qué, van siempre firmados, siempre, con una excepción, y muchas veces incluso llevan la foto de la persona que escribe ese texto. De manera que si en ese texto hay algo que va en contra de la ley, que si ese texto difama a alguien y alguien quiere poner una demanda, la demanda no es contra el periódico, sino que la demanda es contra esa persona que ha escrito ese texto de opinión. ¿Se puede debatir en un texto de opinión? No, es que hay que debatir, es que un texto de opinión es tu visión sobre una cosa determinada. Repito, la noticia es Pedro Sánchez se ha reunido con Bildu. Si a mí me parece fatal que se reúna con Bildu, o si a mí me parece bien que se reúna con Bildu, y escribo un texto a partir de ese mi punto de vista, lo que tengo es un texto de opinión. Y tengo que argumentarlo. Y ahí sí que voy a poder utilizar la primera persona, voy a poder utilizar interrogaciones retóricas, voy a poder utilizar léxico valorativo, voy a poder, efectivamente, porque al final es un texto argumentativo. Y recuperar lo que sabéis del texto argumentativo. Claro, dentro de los géneros de opinión, ahí me puedo encontrar con las entrevistas. Estas entrevistas que hemos dicho de Bertín Osborne o de Pablo Motos, que al final se ve claramente cuál es la opinión del entrevistador y del entrevistado, y el entrevistado va, en fin, a lo que quiere el entrevistador. Entonces ahí me encontraría con bastante opinión, Pero en general, los textos argumentativos más populares, los textos de opinión más populares son el artículo de opinión y la columna de opinión. La única diferencia que hay entre el artículo y la columna es que el artículo normalmente está escrito así, en el periódico, y la columna está escrita así. Si veis, por ejemplo, un periódico, la última página del Diario de Mallorca, en la última página, en la contraportada del Diario de Mallorca, en la parte derecha hay una columna que escribe a veces Matías Vallés, a veces Juan José Millás, y es una opinión normalmente sobre un hecho de actualidad. Esa sería la columna. El artículo estaría escrito así, y la diferencia es que muchas veces los artículos permiten más extensión que la columna. La columna, al ser solamente una columna de periódico, tiene una extensión más limitada muchas veces que el artículo de opinión puede ser más largo. Yo qué sé, fijaos por ejemplo, este ejemplo que tenéis aquí,
Mirad, aquí está el nombre de la persona, aquí ya nos indica que estoy en las páginas de opinión. ¿Lo veis? Estoy en cultura, pero estoy en la página de opinión. Me sale la foto de Santiago Montenegro, me encuentro con un título del artículo que ya no es un titular. Aquí el título es Cultura y Humanidad. Yo tengo que leer ese texto de opinión para saber de qué me están hablando. No me están diciendo, yo qué sé, els dimonis de Sa Pobla han sido declarados Patrimonio de la UNESCO. No me están diciendo eso, sino que me están dando, no me están dando una información, sino que, ¿os acordáis cuando hablamos del texto argumentativo que yo os decía, en el título podéis ser creativos? Y conviene que seáis creativos para llamar la atención, efectivamente. Aquí, cultura y humanidad, sí, a mí me parece más interesante que, me parece que este texto habla de la pandemia. Claro, si yo, cuando estábamos en plena pandemia y solamente leía artículos de pandemia, el título es de este artículo de opinión, la pandemia, otro sobre la pandemia. Pero cultura y humanidad, venga ya, y ya está. Y como al principio esté bien redactado y me encuentro con un primer párrafo que me llame la atención, ya me he enganchado. Igual que los textos argumentativos que escribíais, se trata de enganchar al lector hasta el final. Al contrario de la noticia, que al final, recordad lo de la noticia, que tiene la información menos importante y que hay que recortar, pues si hay que recortar, aquí no, aquí se trata de mantener la tensión con el lector hasta el final y ser brillante también en la conclusión. Entonces, aquí tenéis la estructura del artículo de opinión, la columna, repito, es lo mismo que el artículo, lo único que pasa es que está en forma de columna, y aquí sí que nos vamos a encontrar uso de la primera persona, léxico connotativo, léxico subjetivo. Aquí sí que me puedo encontrar con palabras como increíble, maravilloso, horroroso, desastroso. Aquí sí, porque aquí es mi opinión, en este caso la opinión del periodista o de la persona de reconocido prestigio, Las llamadas al receptor con preguntas retóricas y muchos recursos literarios. Hay periodistas o escritores que escriben artículos de opinión tan buenos que acaban siendo ensayos. ¿Os acordáis del ensayo de Tercero? De lo que era un ensayo, que era un texto de opinión especialmente bien escrito, un texto de opinión con un punto de vista original y un texto de opinión con mucho cuidado con el lenguaje. Pues hay periodistas que escriben tan bien, que acaban escribiendo verdaderos textos que son ensayos. En el ejemplo que tenéis en la parte de recursos, creo que os he puesto un artículo de opinión que escribió Francisco Umbral. Francisco Umbral fue un escritor español muy famoso que murió, yo creo que murió en el 2010, una cosa así. Y al principio de todo, cuando hacían Operación Triunfo y Gran Hermano, escribió un artículo magnífico que se llama Dos Mundos y que habla de cómo los dos programas pretenden retratar en teoría dos tipos de juventud española, pero que al final la idea es la misma. Al final es hacer productos de usar y tirar y no ofrecer un verdadero futuro a los jóvenes. Ese artículo está tan bien escrito y el punto de vista que defiende es tan original y utiliza un lenguaje tan rico, porque era muy buen escritor Francisco Umbral, que al final acaba siendo un ensayo. Entonces hay ensayos que en realidad son artículos de opinión, o al revés, artículos de opinión que son ensayos. ¿Sí? Venga, más características, más textos de opinión. Dime. El ensayo lo vimos en Tercero. Es un texto de opinión que defiende un punto de vista original y que tiene especial cuidado en el lenguaje y que tiene una voluntad de estilo muy concreta. Eso es un ensayo. Os he dicho, todos los textos de opinión van firmados, excepto uno. El único texto de opinión que os vais a encontrar en un medio de comunicación que no va firmado es el editorial. Cuidado, no es lo mismo la editorial que el editorial. La editorial es Planeta o Anaya o Plaza y Janés. Eso es la editorial, que es una empresa que edita libros. Menos la editorial. Eso es la editorial. La editorial es una empresa que edita libros. No, pero aquí es el editorial. El editorial no va firmado. ¿Por qué no va firmado? Porque es la opinión del periódico
sobre un tema concreto. Se supone que el editorial de un periódico lo redacta el director del periódico. Se supone, en realidad no lo redacta el director del periódico, en realidad lo redactan los periodistas y el director le echa un vistazo para comprobar que ese artículo puede ser publicado y que además responde al punto de vista del periódico. Por ejemplo, en el ABC o en La Razón o en El Mundo no vais a encontrar ningún artículo favorable a Pedro Sánchez, porque la línea de esos periódicos es hacer oposición a Pedro Sánchez. Y no vais a encontrar nunca un artículo elogioso hacia Pedro Sánchez. Sin embargo, si leéis un editorial del País, es probable que os encontréis un artículo, pues como el que publicó el otro día El País, un editorial alabando la cumbre esta de la Unión Europea que se hizo en Granada. Seguramente lo visteis en los medios de comunicación. Hicieron un acto en Granada increíblemente bonito. En fin, todo el mundo se quedó encantado porque imaginaos lo que es que te hagan una recepción, un concierto, una cena en la Alhambra y que te cierren la Alhambra para ti. Bueno, para mí no, para los presidentes de la Unión Europea. Y bueno, aquello fue un exitazo. Claro, El Mundo o el ABC o La Razón nunca van a reconocer eso. El País publicó un editorial alabando lo que había pasado en la cumbre europea. Repito, va sin firmar porque es la opinión del periódico. Y si hubiera algo en ese artículo que va en contra de la ley, aquí sí que al que quiera buscar sería el director del periódico. En la carpeta, esa que os he dicho, tenéis un ejemplo de editorial, pero aquí, bueno, aquí tenéis el ejemplo este, si lo he enlazado bien, a ver si lo he enlazado bien. Ah, perfecto. Dime. ¿Y si está subido por otra editorial, no llegamos a lo mismo? Por otra editorial, no, por otro periódico. Si está escrito por otro periódico. Sí, por ejemplo. No entiendo la pregunta. Ah, No, una cosa es, una editorial es una empresa que hace libros. sí, Pero el editorial de un periódico es un texto de opinión, en el que el periódico da su punto de vista sobre algún tema concreto de actualidad. Pues otro periódico sería diferente. Lo que acabo de decir, delante de la misma noticia, un periódico que esté a favor del gobierno va a publicar un editorial y un periódico que esté en contra del gobierno va a publicar otro editorial completamente diferente ante el mismo hecho, ante la misma noticia. Sí, porque esto es opinión pura y dura, ¿eh? Mirad, por ejemplo, aquí, para evitar cuestiones políticas, busqué un editorial del País sobre el mercado laboral en España. Este es el editorial del País que publicó el 18 de septiembre de 2021 y que habla de los jóvenes en España que ni estudian ni trabajan. ¿Sí? De esto habla este editorial. Pero este editorial no va firmado. No sabemos quién lo ha escrito porque es la opinión del periódico. El País, por ejemplo, publica cada día 2 editoriales. Publica un editorial de tema nacional y un editorial de tema internacional. El Última Hora cada día publica 2 editoriales. Además, cuando abrís el Última Hora, en la página 2, aquí hay 2 editoriales, que además son cortitos. Los del País son más largos, los del Diario de Mallorca, los del Última Hora son más cortos. Y siempre es uno sobre una noticia local o una información local y otra sobre una información nacional o internacional. El Diario de Mallorca es de los poquísimos medios de comunicación en papel que no publica editorial. Solamente publica editorial cuando hay una noticia de especial interés. No publica un editorial diario, 2 editoriales diarios. A lo mejor publica uno cuando ha habido elecciones. O publica uno, yo qué sé, cuando se cayeron las Torres Gemelas. O ha publicado uno ahora con lo de Israel y Palestina. Sí. Vale, pero en la página web no está escrito. Normalmente no sale. Sí, el editorial, en la página web, si entráis en la del Diario de Mallorca, hay parte de opinión, la del Última Hora. Donde pone opinión, ahí salen las columnas, los artículos y sale también los editoriales. Sí, en la ¿Qué página pone? web. Editorial arriba. Editorial. Sí, pone editorial,
Y la opinión de los lectores. ¿Cómo conocemos la opinión de los lectores? Pues conocemos la opinión de los lectores a través, fundamentalmente, si el periódico es escrito, a través de las cartas al director, que en realidad no son cartas que tú le escribes al director para quejarte de algo, son cartas que tú escribes al director para que el periódico las publique. Una carta al director no es una carta en la que yo me quejo al director del periódico de que una noticia que han publicado no sé qué. No, no. Es una carta que yo escribo para que otras personas que leen el periódico conozcan mi opinión. Recordáis que hablamos el otro día de la palabra mileurista. La palabra mileurista salió en una carta al director del diario del País. Una chica, ingeniera con 2 másteres y no sé cuántos idiomas, se quejaba, pero no al director del periódico, sino que era una reflexión, iba a decir en voz alta, era una reflexión pública y por escrito sobre las condiciones salariales en las que se encontraba gente especialmente preparada. Y titulaba la carta "Soy mileurista", y esa carta tuvo tanta repercusión que al final acabó convirtiéndose la palabra. ¿Un reportaje en primera persona? No, 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 es un artículo de opinión, es un artículo de opinión, es un texto argumentativo. Normalmente sobre algún hecho de actualidad. Y antes, como los periódicos en papel tenían muy poquito espacio para los lectores, que te publicaran una carta al director era muy difícil. Hoy en día los periódicos tienen una sección abierta de cartas de los lectores o de cartas al director y permiten incluir muchas más cartas al director. Yo aquí, si clicáis, os he puesto enlaces de cartas de los lectores en el periódico. Normalmente estas cartas son muy cortitas, tienen que ir siempre firmada con nombre, apellido y DNI. Esas cartas además conviene que sean sobre algún tema de actualidad o bien sobre algún tema que a mí me preocupe como lector o lectora y que yo considere que tiene que volver a la actualidad. La situación de las mujeres en Afganistán, por ejemplo. Parece que ahora ya no pasa nada en Afganistán. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el foco se ha trasladado a otros países. Pues a lo mejor a mí como lectora preocupada por la cuestión de las mujeres en el mundo y por el feminismo en general, me gustaría que se hablara de eso, porque la única forma de que se solucionen las cosas es que se hablen, ¿sí? Pues a lo mejor escribo una carta sobre eso, pero a lo mejor escribo una carta sobre que van a quitar la gratuidad el año que viene, que a partir del día 1 de enero los medios de transporte públicos en Mallorca van a dejar de ser gratuitos. Entonces, a lo mejor voy a escribir una carta expresando mi opinión sobre que me parece mal que los medios de transporte no sean gratuitos, perdonad. Sí. Conviene que el tono sea cortés y mesurado, evidentemente, si no, no me la van a publicar. Si empiezo a insultar, no me van a publicar la carta. Que la estructura sea sencilla y el estilo sea correcto. Y como os he dicho, tengo que estar identificada, ¿vale? Actividad no evaluable, sino de refuerzo, por si la queréis hacer. Escribir una carta al director. Y, en fin, a los del año pasado les va a salir lo mismo, ya lo siento, pero bueno, es una carta al director sobre un hecho real, que fue que en unas oposiciones suspendieron como el 90% de los bomberos que se presentaban a las oposiciones, suspendieron por la ortografía. ¿Como el año pasado? Sí, como el año pasado, sí, es la misma del año pasado, esa no la he cambiado. Y entonces, a partir de ahí os pido que escribáis una carta al director, como si fuerais uno de los bomberos suspendidos, y escribís una carta al periódico, naturalmente quejándoos de lo que se os ha pasado. Pero repito, la carta no es al director, la carta es para todos los lectores, para que todos los lectores reflexionen. Luego, además, hoy en día, los periódicos online, ¿qué permiten? Los periódicos online, hoy en día, lo que permiten es que los lectores que están normalmente suscritos al periódico, que están registrados, puedan comentar las noticias. Entonces, a veces nos encontramos con, por ejemplo, la actitud del profesorado influye en nuestra preferencia por las asignaturas, ¿vale? No sé si estáis de acuerdo o no, Sí. pero fijaos que es un entrecomillado, El País publicó que en lengua castellana y catalana habían bajado... En Cataluña, en Cataluña. Habían subido en matemáticas y en inglés y habían bajado en lengua castellana y en catalán. Vale, esta es la noticia, ¿sí? Pero ¿qué me interesa a mí? Que a partir de esta noticia de aquí, no era una noticia, esto era una carta al director, que a partir de esta carta al director, aquí había habido, claro, tienes que iniciar la sesión, que yo no la tengo iniciada,
Aquí hay comentarios de lectores del periódico que justamente expresan su opinión sobre lo que dice esa noticia, lo que dice ese artículo, o en este caso lo que dice esta carta al director. Sí, entonces nada, echéis un vistazo, tenéis ahí ejemplos, tenéis enlaces, aprovechad los enlaces de todo esto, ¿eh? Géneros mixtos. ¿Qué son? A ver si me da tiempo hacer el cajuche. ¿Qué son los géneros mixtos? Los géneros mixtos son los que mezclan opinión con información. Y me diréis, ¿y eso no está mal? Mezclar opinión con información, ¿no nos hace un lío? No, porque los géneros mixtos son géneros muy concretos. Por ejemplo, un género mixto absolutamente típico y tópico en los medios de comunicación son las críticas. Una crítica de una película, una crítica de una serie de televisión, una crítica de un concierto, una crítica de una exposición. Pensad que criticar no significa en castellano hablar mal. Criticar significa opinar. Viene de un verbo griego, que es el verbo krino, que significa opinar, no significa hablar mal. Yo soy una periodista del Diario de Mallorca, especializada en teatro, me gusta mucho el teatro, y entonces el periódico me manda a ver una obra de teatro y yo de esa obra de teatro escribo un texto que es mi opinión sobre la obra de teatro. Y me diréis, ¿y entonces por qué es mixto? Porque normalmente hay una parte que es una parte de exposición. El título de la obra, dónde hacían la obra, quién es el director, quiénes son los actores, duración de la obra. Eso es información, no es opinión. Luego, si yo hago, por ejemplo, un resumen de qué trata la obra, eso también es información. Pero luego cuando yo explique si me ha parecido que los actores estaban bien o mal, si me ha parecido que el texto no estaba bien adaptado, si la escenografía me ha parecido buena o mala, eso ya es mi opinión. Esa sería la parte de opinión, por eso es mixto. Porque hay una parte de exposición y una parte, o de información, y una parte de opinión. Lo mismo pasa con las crónicas. Ejemplo típico y tópico, las crónicas de los partidos de fútbol. Hay siempre una primera parte, que es una parte expositiva, de información, dónde se jugó, quiénes jugaron, si hubo cambios, quiénes eran titulares, quién fue el árbitro, los goles, las tarjetas, los penaltis, ¿sí? Y luego hay una parte en la que el periodista explica cómo fue el partido. Y me diréis, ¿y eso no es información? No siempre, porque muchas veces en las crónicas futbolísticas lo que nos encontramos otra vez es el sesgo, el punto de vista. Y lo hablamos el otro día. Si leéis una crónica de un partido de fútbol de un Madrid-Barça escrito por el AS o escrito por el Sport, no parece el mismo partido de fútbol. No lo parece. Es Madrid, siempre. ¿El qué? El Madrid. La culpa siempre es del Barça, del Madrid. El Madrid siempre está arriba. Bueno, no. Si tú lees, tú imagínate que sea el Sport. Si es el Sport el que te da la crónica el que hace la crónica del partido, el periodista del Sport, si el Barça ha perdido, va a haber perdido por el árbitro. Si el Barça ha ganado, aunque sea con un penalti injusto, va a decir que el penalti era justo y que el resultado es mérito del Barça. Claro, ¿por qué? Pues porque al final lo que os he dicho, en teoría tendría que ser objetivo, pero al final no lo es. ¿Sabéis con qué pasa también eso? Con las crónicas de guerra. Con las crónicas de guerra también pasa. Tú lees una crónica de guerra, de lo que está pasando ahora, y la lees de un palestino y la lees de un israelí, y no parece lo mismo. Esto suele pasar más cuando hay adversidades que dices, por ejemplo, PSOE o PP. Sí. Por ejemplo, Sí. una crónica sería un punto de vista de un... Efectivamente. Lo que pasa es que para que sea una crónica, tiene que haber una parte también que sea de información. Sí. Porque si no hay esa parte de información... Cuando acudes al Congreso a ver no sé qué, no sé cuántos, que se dejó el libro abierto y uno va a decir no sé qué, y el otro... Tiene que haber una parte de información para que sea mixto. Si no, si solamente es opinión, es un género de opinión. ¿Vale? Y esto es una crónica. Y esto es una crónica. Pero normalmente las crónicas más habituales son las crónicas de los deportes, las crónicas deportivas y las crónicas de guerra. Esas son como los dos géneros. Y Arturo Pérez Reverte, al que muchos conocéis del libro de Tercero, Arturo Pérez Reverte empezó como periodista de guerra y escribía crónicas
y él cubrió la guerra de la antigua Yugoslavia. Sabéis que Yugoslavia antes era un país, ahora son muchos, Montenegro, Serbia, Croacia y no sé, me estoy dejando uno. ¿Cuál me dejo? Serbia, no, el que es musulmán. El que es musulmán. Vaya, no me sale bueno. Era una guerra terrible en los años 80 en Yugoslavia y Arturo Pérez Reverte enviaba sus crónicas de guerra desde allí. Cuando empezó la guerra de Yugoslavia, ejerció como periodista en España hasta que luego dejó el periodismo para dedicarse a la literatura. ¿El qué? Kosovo, gracias, ¿ves? Era lo que me faltaba. Bueno, aquí después también tenéis una actividad, si la queréis hacer. En esta actividad hay un poco de todo y hay, por ejemplo, también es un tipo cuestionario. Aquí, por ejemplo, hay un bulo que es muy divertido y a partir del bulo hay una pregunta. Entonces, nada, si lo queréis hacer ya sabéis que lo podéis hacer, si no lo queréis hacer no pasa nada. Y ahora